Oh my god! Oh my god! Mr. 20! Oh my god! Mr. Savage! Mr. Savage! Mr. Savage! Oh my god! Todos, en algún momento hemos jugado Fortnite, ya sea con nuestros amigos, familia, o hasta con desconocidos. En conclusión, es uno de los juegos más jugados que ha existido, pero nunca nos habíamos preguntado cómo surgió, y cómo fue evolucionando. Si no te lo habías preguntado, pues quédate, y te lo explico. El 26 de septiembre de 2017 fue lanzado Fortnite por Epic Games a PC, PlayStation 4 y Xbox One. Fortnite originalmente era un juego cooperativo de supervivencia, donde los jugadores tenían que agarrar materiales para construir estructuras, para defenderse de hordas de criaturas llamadas Usk, mientras se conseguían armas, objetos y recursos para mejorar. Pero después llegó PUBG con su exitoso modo Battle Royale, y ahí fue donde Fortnite decidió tener su propio Battle Royale. Entonces Epic Games decidió utilizar Fortnite como base para crear su propio Battle Royale, aprovechando todo lo que ya habían desarrollado del juego, y lo más impresionante es que lograron hacerlo en aproximadamente 2 meses. Pero antes de continuar, tengo que corregir algo. Anteriormente confundí las fechas de lanzamiento. El Fortnite original, es decir, Salvar el Mundo, fue lanzado en julio de 2017, mientras que Fortnite Battle Royale llegó posteriormente, en septiembre de 2017. Ahora sí, continuemos con la historia. Y así fue como nació Fortnite Battle Royale. Al principio Fortnite todavía tenía que demostrar que podía competir en un género que ya estaba dominado por juegos como PUBG. Pero poco a poco Fortnite comenzó a cambiar. Fortnite era más atractivo visualmente y como era gratuito todo el mundo lo empezó a probar, y gracias a la grandiosa mecánica de construir el juego empezó a ganar mucha popularidad. Y ahí fue donde cada vez más creadores de contenido reconocidos comenzaron a probar el juego, aunque igualmente muchos lo iban a probar por el impacto que estaba teniendo. Y en ese momento fue donde el juego se expandió y empezó a salir en todas partes. Mientras más se veía, más gente lo quería probar, y mientras más gente lo jugaba, más contenido aparecía sobre Fortnite. Cada vez más streamers comenzaron a jugarlo y algunos de ellos empezaron a conseguir una cantidad de espectadores, que era bastante difícil de ver en esa época. Uno de los casos más importantes fue Ninja, que ya era conocido antes de Fortnite, pero fue con este juego donde su popularidad explotó por completo. Sus streams de Fortnite empezaron a atraer a miles y después millones de personas, y poco a poco se convirtió en una de las caras más reconocidas del juego. Pero Ninja no fue el único. También estaban creadores como Meat, Fue y Lupo, que comenzaron a crecer muchísimo gracias a Fortnite y ayudaron a que el juego estuviera constantemente en Twitch y YouTube. Y uno de los momentos que mejor demuestra hasta dónde había llegado Fortnite ocurrió en marzo de 2018. Ninja hizo un stream jugando Fortnite junto a Drake, el famoso rapero, y otras personas conocidas. Y el stream tuvo una cantidad enorme de espectadores, convirtiéndose en uno de los momentos más importantes del crecimiento de Fortnite. Porque ya no era solamente un juego que estaba siendo popular entre gamers. Ahora una de las personas más famosas de la música estaba jugando Fortnite en directo con uno de los streamers más grandes del momento. Y esto hizo que todavía más personas que nunca habían jugado Fortnite conocieran el juego. Mientras tanto, YouTube también estaba completamente lleno de contenido de Fortnite. Habían partidas, mejores jugadas, retos, momentos chistosos y todo tipo de vídeos que conseguían millones de visitas. Y mientras más contenido aparecía, más personas querían probar el juego. Pero esto no estaba pasando solamente en Estados Unidos. Mientras Fortnite seguía creciendo allá, también comenzó a explotar en la comunidad hispana. En YouTube cada vez aparecían más creadores haciendo contenido de Fortnite y algunos de ellos comenzaron a crecer muchísimo gracias al juego. Uno de los casos más conocidos fue el Rubius, que empezó a hacer contenido de Fortnite y ayudó a que muchísimas personas de habla hispana conocieran todavía más el juego. También estaba Tegrez, que con el tiempo se convirtió en una de las figuras más importantes de Fortnite en español, haciendo directos, vídeos y participando en algunos de los momentos más importantes de la comunidad. Y no eran solamente ellos. Cada vez más creadores de España y Latinoamérica comenzaron a subirse al juego. Y esto hizo que Fortnite también se convirtiera en uno de los juegos más vistos en YouTube en español.
Los creadores podían hacer una partida, sacar un momento chistoso o conseguir una buena jugada y en cuestión de horas ese momento podía terminar siendo visto por cientos de miles o incluso millones de personas. Y esto también hizo que muchos jugadores empezaran a conocer el juego por sus creadores favoritos. Mientras todo esto ocurría, Epic Games seguía actualizando Fortnite constantemente, agregando nuevas temporadas, armas, objetos y cambios en el mapa. Esto hizo que los jugadores siempre tuvieran algo nuevo que descubrir y que los creadores siempre tuvieran algo nuevo que grabar. Y poco a poco Fortnite empezó a dejar de sentirse como un juego que simplemente recibía actualizaciones. Cada temporada comenzaba a sentirse como un evento. Y esto fue algo que terminó haciendo que la comunidad estuviera pendiente de Fortnite incluso cuando no estaba jugando. Y así se fue creando un ciclo. Los jugadores jugaban Fortnite, los creadores hacían contenido, millones de personas veían ese contenido y muchas de esas personas terminaban descargando el juego. Y mientras más crecía la comunidad, más grande se hacía el fenómeno. Para ese momento Fortnite ya no era simplemente otro Battle Royale. Se estaba convirtiendo en uno de los juegos más importantes de Internet. Pero convertirse en uno de los juegos más importantes de Internet también significaba que Epic Games tenía que mantener a toda esa comunidad interesada. Y durante 2018, Epic empezó a darse cuenta de que no solamente había creado un Battle Royale exitoso. Habían creado un juego que podía cambiar constantemente. Cada temporada traía nuevas armas, objetos, cambios en el mapa y diferentes novedades que hacían que los jugadores regresaran. Y esto también hizo que los creadores de contenido nunca se quedaran sin cosas que mostrar. Porque cada actualización significaba nuevos vídeos, nuevos clips y nuevos momentos que podían terminar siendo virales. Pero Epic también empezó a hacer algo que sería muy importante para la historia de Fortnite. Comenzó a contar una historia dentro del propio juego. Y aunque Fortnite no comenzó siendo conocido precisamente por su historia, poco a poco fueron apareciendo personajes, lugares y acontecimientos que hacían que los jugadores quisieran descubrir qué iba a pasar después. Y esto fue haciendo que cada temporada se sintiera diferente. Porque ya no solamente entrabas al juego para jugar una partida. También entrabas para ver qué había cambiado. Y fue ahí donde comenzaron a aparecer algunos de los primeros grandes eventos de Fortnite. Eventos que podían cambiar el mapa, introducir nuevos elementos o simplemente sorprender a todos los jugadores al mismo tiempo. Y esto era algo que muy pocos videojuegos estaban haciendo de esa manera. Porque mientras otros juegos simplemente lanzaban una actualización, en Fortnite la propia comunidad podía estar hablando durante días sobre lo que acababa de pasar. Y esto hizo que Fortnite siguiera apareciendo constantemente en YouTube, en Twitch, en redes sociales y prácticamente en cualquier parte de Internet. Pero mientras Fortnite seguía creciendo, también empezaron a aparecer algunos problemas. Porque mientras más grande se hacía el juego, más difícil era mantener contentos a todos. Los jugadores casuales querían simplemente entrar a jugar con sus amigos y pasarla bien. Mientras que los jugadores más competitivos querían que el juego estuviera equilibrado y que los cambios no afectaran demasiado la forma en la que jugaban. Y muchas veces, lo que le gustaba a un grupo no le gustaba al otro. Pero aún así, Fortnite seguía creciendo. Y en 2019 llegó uno de los momentos más importantes de su historia competitiva. La Fortnite World Cup. Epic organizó el torneo en Nueva York, donde los mejores jugadores del mundo compitieron por millones de dólares. Y el ganador de la competencia individual fue Bugha, que con solamente 16 años ganó 3 millones de dólares. Pero aunque esto hizo que el competitivo de Fortnite creciera muchísimo, la mayoría de jugadores seguía entrando simplemente para jugar con sus amigos, ver a sus creadores favoritos y probar las novedades de cada temporada. Y mientras todo esto ocurría, Epic seguía preparando cambios cada vez más grandes. Hasta que llegó octubre de 2019. Después de meses de cambios, el primer capítulo de Fortnite llegó a su final. Y ocurrió algo que prácticamente nadie esperaba. El mapa desapareció. Todo quedó destruido, y apareció el famoso agujero negro. Durante varios días, los jugadores prácticamente no podían hacer nada más que esperar. Y después de toda esa espera, comenzó el capítulo 2. Un nuevo mapa, nuevas mecánicas y una nueva etapa para Fortnite. Pero este cambio también empezó a dividir todavía más a la comunidad. Porque mientras algunos estaban emocionados por todo lo nuevo, otros comenzaron a decir que preferían el Fortnite antiguo. Y esa frase, el Fortnite de antes era mejor, se empezó a volver cada vez más común.
Pero Epic todavía tenía muchísimas cosas preparadas. Y entonces llegó 2020. Un año que tendría algunos de los momentos más grandes de Fortnite, pero también uno de sus mayores problemas. En abril de 2020, Travis Scott realizó su famoso concierto dentro de Fortnite. Millones de jugadores entraron para verlo, y el evento volvió a demostrar que Fortnite podía ser mucho más que un Battle Royale. Podía ser un lugar donde ocurrían conciertos, eventos y experiencias que reunían a millones de personas. Pero unos meses después, Epic Games se metió en una pelea bastante grande. En agosto de 2020, Epic agregó una forma para comprar pavos directamente dentro de Fortnite, sin utilizar el sistema de pagos de Apple y Google. Esto iba en contra de las reglas de sus tiendas, y Apple y Google retiraron Fortnite de sus plataformas. Epic ya estaba preparado para esto, y ese mismo día comenzó una batalla legal contra las dos compañías. Esto terminó afectando especialmente a los jugadores de iPhone y iPad, porque Fortnite dejó de recibir normalmente las nuevas actualizaciones en esos dispositivos. Y mientras todo esto pasaba, Fortnite seguía cambiando. Llegaban nuevas temporadas, nuevos capítulos, colaboraciones y cada vez más contenido. Pero también aumentaban las quejas. Algunos jugadores sentían que Epic estaba agregando demasiadas cosas, y que Fortnite se estaba alejando demasiado de lo que había hecho que el juego fuera tan popular. Y esto se volvió todavía más evidente durante los siguientes años. Porque Fortnite ya no solamente era un Battle Royale. Epic quería convertirlo en algo mucho más grande. Y en 2023, esa idea empezó a hacerse realidad. Llegaron Lego Fortnite, Rocket Racing y Fortnite Festival. Además, Epic lanzó un Real Editor for Fortnite, que permitía a los creadores hacer sus propias experiencias dentro de Fortnite. Y esto cambió bastante la forma en la que funcionaba el juego. Ahora Fortnite ya no dependía solamente del contenido creado por Epic. Los propios jugadores podían crear cosas, y otras personas podían entrar a jugarlas. Millones de jugadores regresaron, simplemente para volver a jugar el Fortnite que recordaban. Y esto dejó algo bastante claro. Aunque muchas personas habían dejado de jugar, la nostalgia por el Fortnite antiguo seguía siendo enorme. Pero 2023 también trajo otro cambio importante. Donald Mustard, una de las figuras más importantes en la dirección creativa de Fortnite, anunció que dejaría Epic Games después de muchos años trabajando en el juego. Mustard había estado muy involucrado en la dirección creativa, en la historia y en muchos de los acontecimientos importantes de los primeros capítulos. Y después de su salida, Charlie Ewen pasó a ocupar el puesto de Chief Creative Officer de Epic Games. Así terminaba una de las etapas más importantes de la historia de Fortnite. Pero los problemas de Epic no terminaron ahí. En septiembre de 2023, Epic anunció que despediría alrededor de 830 empleados. Y esto fue aproximadamente el 16% de toda la compañía. Epic explicó que llevaba tiempo gastando mucho más dinero del que estaba generando, y que necesitaba reducir sus gastos. Y aún con todo esto, Fortnite siguió adelante durante 2024 y 2025. Siguieron llegando temporadas, colaboraciones, eventos y nuevas experiencias. Pero también empezó a notarse algo importante. Epic tenía cada vez más cosas dentro de Fortnite, pero no todas conseguían mantenerse. Y para 2025, Epic confirmó después que el tiempo que los jugadores pasaban dentro de Fortnite había comenzado a disminuir. Y finalmente, en marzo de 2026, llegó otro golpe bastante fuerte. Epic Games anunció que despediría a más de 1000 empleados. Y esta vez, la propia compañía relacionó los despidos con la caída en el tiempo que los jugadores estaban pasando dentro de Fortnite desde 2025. Epic explicó que estaba gastando significativamente más dinero del que estaba generando, y que necesitaba hacer grandes recortes para poder mantener la compañía estable. Y esto también empezó a verse en algunas de las experiencias que Epic había agregado durante los últimos años. Algunas fueron canceladas o dejaron de recibir el apoyo que tenían planeado, demostrando que no todo lo que Epic intentó agregar al ecosistema de Fortnite terminó funcionando como esperaba. Pero aún así, decir que Fortnite murió sería completamente falso. Porque Fortnite sigue teniendo una comunidad enorme, y continúa recibiendo temporadas, eventos, colaboraciones y nuevas experiencias. La diferencia es que Fortnite ya no tiene el mismo dominio que tenía durante 2018 y 2019. Antes, prácticamente todo el mundo estaba hablando de Fortnite. Ahora, Fortnite tiene que competir constantemente por la atención de los jugadores.
Y después de casi 10 años, esa es probablemente la parte más interesante de toda su historia. Porque Fortnite pasó de ser un simple proyecto de Epic Games, a convertirse en uno de los mayores fenómenos de la historia de los videojuegos. Tuvo momentos increíbles, tuvo polémicas, perdió jugadores, recuperó jugadores, cambió completamente varias veces, y aún así, sigue aquí en 2026. Y después de todo lo que ha pasado, la historia de Fortnite todavía no ha terminado.